Bueno, ustedes después se encargan de ir prendiendo sus cámaras. Bueno, comentarles que la clase del día de hoy tiene un objeto muy especial, que es las diferentes, como objeto, ¿no? Las diferentes propuestas que tiene el mundo de la cultura física, y menciono cultura física y no otro término porque es este el que por ahí menos se usa, pero es el que más características de complejidad tiene, o sea, es el que más abarca a todos los otros lemas que nosotros conocemos. Hay personajes muy destacados de la cultura nacional y de la cultura internacional que proponen y promueven diferentes concepciones. El problema del día de la clase de hoy no va a ser solo distinguir para nosotros cuál es la mención o el calificativo que tiene nuestra disciplina, si lo fuere, sino mucho más que eso. Es verdad que la planta, aunque no fuera planta, sería planta igual. Es verdad que una mesa, aunque no la mencionáramos mesa y tuviera otro nombre, sería mesa igual. Lo que sucede con los nombres de las cosas es que el ser humano le ha dado una cualidad en relación a los valores y en relación a los juicios que se relacionan con la realidad compleja, ¿no? Nosotros ya sabemos que al decir una palabra, un conjunto de palabras, nos lleva a una connotación determinada. Cuando nosotros decimos, yo siempre hago este ejemplo, ¿no? Yo digo, me despido de mis padres, por ejemplo, cuando soy adolescente. Le digo, papi, me voy a jugar, chau. Y mi papá sabe que va atletismo, o digo, perdón, fútbol, baloncesto, béisbol, hockey, bueno, una serie de juegos. Pero yo a mi papá no le digo, papá, me voy a jugar cuando voy a atletismo. Cuando voy a atletismo le digo, papá, me voy a entrenar. Por más que sea un adolescente igual, porque en el atletismo es un deporte lineal, bastante monótono, es un deporte de tiempo y marca, que privilegia siempre el rendimiento, las características individuales de cada deporte. En este caso, le digo, me voy a entrenar. Entonces, es diferente decir, me voy a entrenar que me voy a jugar. Pasa exactamente lo mismo, y por eso acá sí es muy importante que nosotros detallemos por qué nos está pasando un montón de cosas, o más bien, por qué un montón de cosas de las que nos están pasando en la educación física es por la responsabilidad de cómo la llamamos nosotros, que es educación física. Vamos a tratar de proponer primero la primera propuesta, que es la actividad física humana de Murcia Napoleón. Después vamos a ver las concepciones generales que plantea la educación física de la generalidad a lo largo del tiempo. Y por último, la cultura física. Ustedes después van a definirse, obviamente, uno no puede andar a cuatro vientos diciendo, no, yo soy profesor en cultura física, porque literalmente la titulación nuestra dice educación física, ¿no? Pero eso no implica de que nosotros no podamos repensar el horizonte y el término que se nos ha dado a lo largo de la historia. Son muchas las disciplinas que incluso llevan esta problemática, ¿ok? Yo tuve la oportunidad de ir bueno, varios países por deporte, por investigación, y me he topado con propuestas muy revolucionarias, incluso en una región central de Europa, lo llaman cuerpo en movimiento a la educación física, y en sus lineamientos curriculares no tienen la educación física. Habla cuerpo en movimiento, que también después hay que ver, ¿no? Si eso también se relaciona directamente con la complejidad de la cultura física, pero incluso me parece que es un paso un poquito más revolucionario que el nuestro, que está algo estancado. Veamos entonces algunas características de eso, y lo que vamos a hacer es desarrollar los elementos trascendentales de las diferentes escuelas y enfoques sobre el movimiento humano. No son solo estas tres, gurises, hay muchas más. Ustedes entonces también van a tener la oportunidad de seguir repensando y ver, che, ¿qué pasa en otros países? Algún ejercicio ya hicimos, ¿no? Ya hicimos algunos ejercicios al respecto, pero bueno, ustedes pueden seguir laburando sobre esto. Y obviamente criticar. Cuando uno dice criticar las estructuras actuales o tradicionales de educación física, no está diciendo de que destruir, ¿no? Críticas constructivas. A ver, por ejemplo, yo puedo dar una crítica constructiva y decir, mira, que mi asignatura se llame educación, ya de por sí me está dando la oportunidad de que tenga que evaluar algo que no siempre tiene que ser evaluado. Eso para mí es una crítica, pero es una crítica constructiva. Yo estoy diciendo, si mi asignatura se llama evaluación, tiene principios, nociones, categorías, leyes, consideraciones, teorías, empirias, tiene un montón de cosas como cualquier educación. Ahora, eso me implica también que tiene un producto de organización, y que esa organización de las clases se dan a través de una planeación,
una estructuración, segmentación, un control, un monitoreo, una evaluación final o medial, que haya una reorganización, una replanificación, o sea, es el criterio de la organización de cualquier convención disciplinar. En este caso, entonces, yo digo, no todos los contenidos que yo doy, los doy como docente de educación física para que se evalúen. Hay contenidos que son accesorios. Entonces, ahí hay una crítica que es constructiva. Podemos hacer críticas destructivas y las críticas destructivas son aquellas que, tanto por su funcionalidad como por su estructura, no permiten ningún cambio. Que yo diga, por ejemplo, la educación física se brinda para que al final tiremos la pelota y juguemos todo el tiempo a lo mismo. Y eso es destructivo porque no tiene ningún cambio que yo pueda dar. Ahora, cuando yo le doy la posibilidad al menos de forma incipiente para que esta realidad se transforme para algo mejor, ahí sí, entonces es que estamos hablando de algo un poco más importante de la crítica. La clase pasada, bueno, trabajamos la educación física de calidad. Entiendo que quedó, después de las lecturas que hicieron, quedó bastante comprendido de qué es. Por favor, ténganlo en mano. De esto va a trabajar el parcial número 2 también. Apremiamos de esta asignatura a que cada uno de ustedes se utilice esta guía como baluarte en sus progresiones didácticas en que ante cualquier especulación de directivos o de personas que trabajan en el mundo de las decisiones, ustedes tengan también esta Biblia, si se quiere, para defender nuestras propuestas y que las sigamos fortaleciendo. No es para nada menor decir que esto se gestó en el 2014, 2015, pero va a volver a reestructurarse y, ¿por qué no?, con ustedes a la vanguardia, ¿no? Con nosotros como colectivo. Siempre estas guías se demoran 10, 12, 15 años en volver a revisarse y volver a armar toda una propuesta de mayor calidad y que nosotros tenemos que estar empoderados para eso. Hay una asignatura que nosotros damos en la licenciatura de Educación Física que se llama Elaboración de Proyectos de Investigación. Yo la vengo dando hace un par de años en esta casa de estudios y lo traigo a colación porque nosotros hicimos por allá por el año, en plena pandemia, un 2020, 2021, no recuerdo bien, si primero o segundo cuatrimestre, hicimos un proyecto para la UNESCO, que la mayoría de las empresas, la mayoría de los estados, la mayoría de los gobiernos, la mayoría de las grandes instituciones sociales tienen recursos humanos, RRSHH, y en esos recursos humanos siempre hay posibilidad de becas o proyectos para trabajar o para proponer algo para superar. Incluso lo tiene Coca-Cola Company, por ejemplo, lo tiene, no sé, Hewlett Packard, lo tiene cualquier empresa, pero también las tienen organizaciones no gubernamentales. Nosotros presentamos el proyecto como colectivo desde el URP y se nos aceptó el proyecto. Después no llegamos a los requerimientos mínimos posterior a la aceptación o haber ganado el proyecto. Había 65 proyectos que se propusieron. En una asignatura, imagínense, de la UNESCO, nosotros ganamos un proyecto. No lo pudimos llevar adelante porque necesitábamos ciento y pico de profesionales, porque necesitábamos, bueno, ser una, ¿cómo se llama? Tener una relación social que no teníamos, nos movimos todo en unos 40 días que nos dieron, pero bueno, lo importante es que ganamos el proyecto. ¿Qué quiero contarles con esto? Que ustedes, nosotros como colectivo, somos, con un poco de inteligencia y creatividad, tenemos la posibilidad de dominar un montón de cosas. Que nosotros veamos problemas y nos hagamos a un lado es una cuestión de, nada, vulgaridad. Y si nosotros realmente queremos transformar la realidad de la educación física, podemos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en un grado mínimo, en un grado medio y en un grado máxime, como les estoy diciendo, de la UNESCO. Así que trabajemos fuerte para esto, tengámosla siempre bajo el hombro, que es una guía muy importante. Yo les decía recién entonces que si hay un lema que nosotros podríamos decir que encierre a todo de la cultura física, pero si nos tuviéramos que ir un poco más arriba y por tanto perder la importancia en estos límites difusos que siempre hablamos, bueno, estaremos hablando del movimiento humano. Cuando uno dice movimiento humano, dice movimiento del ser humano, por tanto, a diferencia de actividad física, a diferencia de educación física y cultura física, solamente atañe a un sujeto, que es el sujeto humano, ¿no? Estamos hablando de eh, varones, mujeres, trans, hermafrodita, todos los que somos en este mundo seres humanos.
y que dentro del concepto de seres humanos también somos sujetos, o sea que no vivimos en colectividad. Puede que haya alguno que no viva en colectividad que no estaría bajo este lema. Ahora, cuando nosotros hacemos movimiento humano, atañe a tantas cosas de la vida que en su mayoría o las minorías son educativas. Por tanto, digo, movimiento humano es la palabra que encierra y engloba estas tres oportunidades, pero que pierde máxime las posibilidades complejas que tiene cada una de ellas. De todos modos, nosotros exhortamos siempre a la palabra de ejercitación. Recordemos teoría 2, que nosotros les dijimos que una cosa es actividad física, otra cosa es ejercicio físico y otra cosa es educación física. Actividad física es algo que uno hace por la propia vida, correr una silla, subirse a una silla para agarrar el paquete de azúcar. Ejercicio físico es algo que uno hace de forma estratificada para obtener un beneficio en común. Por ejemplo, un ejercicio físico es mayoritariamente lo de los deportes, ¿no? Un ejercicio físico es cuando el médico, no sé cómo, pero tiene la posibilidad de pronosticar que te puede llegar a pasar algo y te dice, mira, tenés que empezar a caminar, caminate 40 minutos y te dice unas máximas que son generales para todos. Cuando esto empieza a ser un producto de interpretación en el cuerpo del sujeto, nosotros lo llamamos educación física. Esa estratificación es muy importante saberla porque muchas de las actividades que nosotros hacemos en la clase de educación física no son educativas per se, pero son necesarias y accesorias para que se produzcan. Yo pienso en una de las actividades que este equipo creo que fue que puso en la evaluación y también lo repitieron en el foro, que trabajaban eh, ¿cómo se llama esto? Un rompecabezas gigantes con los niños y pienso, bueno, el momento en que los niños van a buscar la bolsa de un color de unos 50 metros en el patio y que ya saben el color de su bolsa y se tienen que desplazar hasta allá y agarrarla, no tiene un objeto concreto porque no hay tiempo, porque la espaciación es la misma, porque el nivel de creatividad es mínimo, porque la cognición humana no se ve transformada y tampoco lo físico, porque van caminando, charlando, o sea, es una actividad física, ni más ni menos. Ahora, si nosotros dijéramos, entre ir a buscar esa bolsa de rompecabezas, hay que ir saltando los conitos en forma de zigzag, entre medio de ellos hay una colchoneta que hay que rolar hacia adelante, pero con los brazos extendidos. Una vez que me hago firme en el fin del rolido, tengo que hacer un salto y pasar la cuerda, y de ahí buscar a máxima velocidad la bolsa, pero todos juntos, uno dice, epa, hay un ejercicio físico. ¿Cuándo eso se transforma en una educación física? Ah, cuando haces lo mismo, pero incluso tenés un producto de una competencia motriz, que es lo que nosotros venimos hablando hasta el momento, ¿no? Y que lo traemos de teoría 1, lo traemos de la didáctica, lo traemos de otras asignaturas, porque esta es la posibilidad de compendiar todas. Y ahí entonces estamos hablando, bueno, hay una competencia. ¿Cuál es la competencia? Y la competencia es trabajar colectivamente. Es una competencia, no todo el mundo sabe trabajar colectivamente. Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿todos sabemos rolar? No, yo no sé rolar. Bueno, a ver, ponete adelante para hacerlo a tu velocidad y nosotros seguimos atrás. Porque si te pongo atrás no vamos a llegar juntos porque no vas a llegar. No, pero yo corro muy lento. Y bueno, entonces agárrame de la mano, vení, yo te agarro la mano y agarrarle la mano también a él. Nosotros te vamos a ayudar. Esa es una competencia motriz, ¿no? Cuando los propios sujetos en el producto de su reflexión construyen una idea de transgresión de esos pasos, ejercitaciones, que se transforman en competencias. ¿Para quién? Para el que corre lento, para el que corre rápido. Para el colectivo, para todos. Para el que lo logró y para el que no lo logró. Para el que tuvo un error pero volvió hacia el acierto. Para el que generó una propuesta diferente. Y el que levantó la mano y dijo, profe, eso no lo podemos hacer nosotros. ¿Podríamos hacer esto? ¡Wow! ¿No? Ahí sí estamos entonces bajo un producto de una educación física real. Así y todo, esa educación física no es la misma y esas competencias motrices desde cada una de estas propuestas. Veamos si les parece la primera. Vamos a ir poco a poco. Ustedes abren su micrófono cuando lo necesitan. El libro de referencia de esta cita que vamos a hablar es de, bueno, Napoleón Murcia Peña, que es quien nos convoca el día de hoy como teoría general, y dice así una teoría de la actividad física humana que parte de la elaboración común del concepto. O sea, yo se los dejé ahí como lectura no obligatoria, pero si lo quieren leer, para mí sería maravilloso porque mucho de lo que acabamos de decir va a estar bien estructurado.
Nosotros estamos diciendo que en el propio título, la autora está diciendo de que hay un problema con el concepto, ¿no? Y que por tanto, la solución de la mayoría de los problemas que hemos generalizado a lo largo del tiempo en la cultura universal en torno a las clases de educación física tienen que ver con su concepto. Obvio que cuando nosotros decimos concepto, no solamente estamos diciendo la palabra que suscribe a la realidad total, educación física. El concepto también son las características cualitativas que ésta emerge. ¿Ok? Veamos entonces ambas oportunidades. Y cito, permiso a la cita. La actividad física humana en América ha sido objeto de múltiples enfoques en la última década, pero la discusión en relación al objeto se ha fragmentado básicamente en dos corrientes que son opuestas desde la esencia misma que las engloba, aquellas que han favorecido el desarrollo de eventos técnicos y cuya denominación se enmarca en las ciencias del deporte, y aquellas tendencias que las prospectan con un carácter pedagógico y básicamente formativo y se denominan educativas. Fin de la cita. Murcia Peña acá básicamente nos está diciendo que hay dos grandes en América grupos de docentes. Unos que hermenéuticamente construyen todo como una propuesta de formación social y que nosotros lo llamamos educación en nuestra jerga y en nuestra propuesta didáctica, pero por el otro lado aquellas que son más propicias a ser observadas en las ciencias del deporte, cuyo objeto último es el perfeccionamiento deportivo. Entonces dice, si las lógicas son las mismas, ¿cómo puede ser que haya grupos docentes que comprendan cosas diferentes? En torno a esto nosotros hicimos una encuesta en el IURP hace unos dos años, sí, dos años atrás, estamos hablando del 2022, primer cuatrimestre, donde le preguntamos a los estudiantes qué querían ser una vez terminado el profesorado, digamos, a qué querían ejercer la docencia, y fundamentalmente tuvimos una gran estratificación, aunque hubo algunos estudiantes que se salieron de ese margen, el 3%, de los 60 encuestados, la mayoría querían dedicarse al entrenamiento deportivo, preparación física, entrenador, entrenadoras. Incluso hay algunos que deseaban tener sus propias escuelas deportivas o trabajar en gimnasios de musculación, en salas de musculación, gimnasios, ¿no? Por el otro lado, una gran parte, pero no la mitad, pretendían ser docentes de educación física en el área escolar. Y solo el 3%, creo que estamos hablando de 6 o 7 personas, iban a trabajar o en equipos multidisciplinarios que querían trabajar en la parte médica, creo que había dos que querían trabajar en recreación, otras personas que querían trabajar con el adulto mayor, que ya estaban haciendo sus prácticas al respecto y demás. ¿Qué quiere decir? Que si bien el campo no es acotado del educador físico, es increíble cómo, teniendo una mayor presencia en la formación docente para la formación de la parte educativa del sistema educativo nacional, haya la mayoría que quiera trabajar en el deporte. Rompe con la estructura, según este autor todavía, la cuestión de los deseos del sujeto que se va a enfrentar a una praxis, que en este caso es una carrera universitaria. Porque el deseo es de una formación perenne y anterior a la carrera misma. Vos, supongamos un ejemplo, usted aquí se siente identificado. No sé, yo hice deporte toda la vida, me gusta mucho el deporte, me apasiona el deporte, llegué a la carrera de educación física, me mostraron un montón de cosas, me dijeron, che, pero mirá qué es esto, pero mirá qué es esto. Mirá. Fui armando, entendí las lógicas, construí didácticas, construí secuencias y todo, pero igual sigo con mi impronta. Por tanto, yo le voy a decir una máxima acá, muchachos. 12 años de experiencia partamos del primer grado hasta el último año de secundaria. 12 años de experiencia habiendo tenido educación física son más fuertes que 4 años por una cuestión cronológica del profesorado de educación física. Entonces nos es difícil todavía volver a reestructurarnos y decir, che, yo por acá también. O incluso decir por lo menos, mirá, puedo hacer las dos cosas. Lo que sucede es que los axiomas que generan las posibilidades de rentabilidad de ambas cosas son diferentes.
Porque cuando uno entrena en un sujeto, está utilizando principios que se llaman principios del entrenamiento deportivo. Y cuando uno educa sujetos, está utilizando los principios que se llaman principios de la educación. Y son distintos. Ah, que usted trabaje en la formación deportiva, en niñas de 6 y 7 años en la gimnasia, en niños de 12 años del atletismo, en niñas y niños de 14 años del fútbol, y vos utilicés algunos principios de la educación, perfecto, pero al fin y al cabo, si ese sujeto no descubre su talento, no va a seguir en el deporte y no va a llegar a lo que todos queremos, que es que siga avanzando en la pirámide del alto rendimiento o del rendimiento. Murcia se da cuenta, Napoleón, ¿no? Se da cuenta de esta cuestión. Entonces dice, acá sí hay un problema. ¿De dónde parte? Parte del concepto, ¿no? Piensa en un principio, ¿y qué pasaría, no? Si nosotros cambiásemos el concepto en la cual un sujeto comienza su didáctica, comienza su carrera universitaria, pero no partiendo de esta propuesta. Bueno, la autora dice que hay que ir en busca del rescate del sentido cultural de la construcción de este concepto perdido. ¿Cómo se llama lo que nosotros hacemos y que lo llamamos de otra forma? ¿Cuál es la cualidad principal que nutre a todas las posibilidades de expresión corporal que puedan verse matizadas en la vida social, en la casa de un sujeto, la familia, en el club, en la calle, en la escuela? ¿Dónde está ese sentido? ¿Por qué se perdió? ¿Cómo se fumó? ¿Existe un término que la convoca? Pues educación física representa la formación que se intenciona por un sujeto educador en comportamientos, en valores, en cultura axiológica, en ejercitaciones, que son flexibles y que solo se suceden en un contexto de clase. Ahora, hago una comilla acá, estamos viendo mucho esta cuestión con la cual ustedes incluso también están trabajando en algunas aulas de aula invertida, ¿no? Yo consumo en mi casa, aunque esto es andragogía, y los niños también. Van al aula, la profesora le dice, tienen que leer tal cuestión, van a casa, leen, pero siempre que leo en casa es distinto a leer en la escuela. La estructura de la escuela siempre mantiene una secuencia que es seminal al contexto determinado de un hecho educativo. Niños y niñas que dicen, profe, a mí cuando leo en mi casa yo leo y me gusta leer con la radio prendida, pero en la escuela no se lee con la... A mí me gusta leer de noche, pero en la escuela no se va de noche, ¿no? A mí me gusta hacerlo después del ejercicio, pero no todos los días tenés educación física en la escuela. Entonces, el contexto de clase para la educación no siempre premia a que la realidad funcional de la educación, o sea, la incorporación del saber, del abrazar el saber, al decir de Edgar Morin, sea una realidad. Y cito Napoleón, la preocupación que se centra en dar un carácter hermenéutico a la educación física como pedagogía admite la posibilidad de construir sus teorías a partir de la realidad problemática. Pero una realidad problemática escolar, una realidad limitada a un contexto institucional, a un grupo de manifestaciones culturales que no engloban en este momento histórico la realidad social. Fin de la cita. Ayer yo escuchaba, chicos, escuchaba, no, ya había leído el texto, un autor argentino, hizo un texto de la educación actual, originaria y la robótica, se llama. Después, si quieren, consúmenlo. Ahora lo presentó en la Feria del Libro, y él decía que había conocido en Europa un robot que se llamaba Einstein, que era chiquitito, y que cumplía una función social que superaba al docente actual, y que el docente del futuro entonces no tenía que ser el que construya el saber, sino que acompañe, decía, tiene que ser un acompañante, ¿no? Y él decía, yo lo noté, a ver qué piensan ustedes, no voy a decir lo que yo noté, pero a ver qué piensan ustedes. Él decía, por ejemplo, que el robot estaba ahí sentadito y el niño le decía, oh, bueno, hoy vamos a ver tal cosa, decía el robot, pim pam punto, se explicaba la clase y un niño levantaba la mano y decía, no entiendo. Entonces el robot buscaba inteligencia artificial, buscaba otra manera y les volvía a explicar. Y el niño levantaba la mano y decía, no entiendo. Entonces el robot buscaba otra oportunidad,
no tiene ningún problema porque no tiene emociones, no tiene sentimientos, no tiene pensamiento, o sea, actúa de forma, ¿cómo se dice? Sistemática, automática. Entonces, de otra manera decía, no te preocupes, yo te voy a explicar. Y le explicaba por tercera vez de otra forma. Y así sucesivamente, así 15 veces, y el niño seguía preguntando, le seguía contestando. Incluso el robot agarró, se dio vuelta, lo puso al niño de un lado y tuvo dos caras hablando para el niño, cerquita, pegado, y en la otra cara le siguió hablando el otro colectivo que había entendido. ¿No? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué visión ven ustedes de esta educación que plantea este autor con respecto a la robótica? Establece que nosotros a futuro vamos a ser tutores, acompañantes. Los veo, ¿eh? El robot tiene una capacidad ilimitada de dar explicación, explicación, explicación. El docente agarra, se saca los lentes y dice, pero pará, ¿qué te está pasando? ¿No me entendés? ¿No? Lo trae para acá, lo sienta, ¿qué te pasa? El otro no se opaca. El robot sigue, sigue, sigue hasta conquistar su objetivo. ¿Qué visión ven ustedes ahí? ¿Buena, mala, novedosa? ¿Qué sé yo? Yo creo que bueno, profe, porque el objetivo es darle la educación a ese chico, va a todo el grupo. Y si ese chico tiene dificultades, para entenderlo es buscar la manera para que el niño o niña que sea lo pueda entender. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Y a mí me da la sensación de que es una pregunta que se está haciendo con varios aspectos de la vida cotidiana de hoy en día, ¿no? Como, che, bueno, mañana esto lo va a hacer un robot. Mañana en vez de vas a comer una pizza, en vez de que esté Julio de otro lado, va a estar un robot haciéndola. Eh, Como que no solamente con el ambiente educativo se está haciendo. Y uno dice, bueno, es imposible, la verdad, y me parece que siempre lo mejor va a ser que una persona lo haga, más que nada por el simple hecho de ser persona, ya hay un montón de cosas que uno puede ver, puede sentir, y que un robot supongo que no lo va a poder hacer. Pero bueno, la verdad que no sabría decirte bien qué, qué, qué puede llegar a ser el robot, cómo lo puede llegar a explicar. Tal vez podemos absorber cosas que estén buenas del tipo para poder explicar. Me encantó. Muy bien ambas propuestas. Me gustó muchísimo. Pensemos, va, no sé si alguien más quería decir algo. Yo no creo que esté tan bueno que haya un robot. O Ajá. sea, para mí no es algo innovador ni nada. Eh, Porque nada, qué sé yo, creo que a veces al niño hay que explicarle y el niño puede tener otra respuesta. Tal vez siento que los robots son como programaciones también. Van a llegar siempre tal vez a un objetivo y a veces está bueno, no sé si no llegar al objetivo, pero poder llegar al objetivo con distintos eh, ¿cómo se dice? Con impedimentos que te propone llegar al objetivo. Creo que siento que tal vez un robot podría hacerlo correctamente. O sea, siento que no le costaría llegar Ujú. por ser algo como armado, que, que nada, su objetivo es fácil y es poder llegar. Igual, ahora me quedé pensando un toque, como que hoy en día seguramente hay cosas que en su momento decíamos, no, esto es impensado, esto es imposible, esto no puede ser, como de cosas básicas, ¿no? Del celular, por ejemplo, cómo vamos a poder estar comunicándonos así, como que uno tal vez le tiene mucho miedo al cambio, piensa, no, esto va a modificar absolutamente todo. Y bueno, tal vez, qué sé yo, tampoco tal vez están así. Yo igual, pro humano, Antes o sea, obviamente, pero bueno, no sé, qué sé yo, pienso, ¿no? Que Es que algunas cosas, también vemos como que siento que puede ser como el futuro, esto de decir, che, van a haber robots por ahí, no sé, tal vez es algo, siempre solo vemos películas muy ficticias sobre los robots, pero hay cosas que uno piensa al día de mañana
puede ser todo totalmente tecnológico. La otra vez, viendo otra vez un video que era de Apple, creo, que decía que a partir de ahora, no sé, que el iOS 18 con, con el iPad vos lo vas a poder manejar con los ojos, no con tocando, sino con los ojos. Y para mí eso ya es un avance y para mí eso es un montón. O sea, que yo esté mirando una pantalla y que la pantalla, que, o sea, no entiendo de dónde está sacando que yo con el ojo puedo manejar todo. Y no sé si es miedo que me asuste, sino que es algo como que, nada, siento que es como algo que, wow, sorprendente. Claro, pero si vos traes no sé, mismo tal vez a tu abuelo, tu abuela o alguien senior, un adulto, no puede querer que la gente vaya caminando en la calle Claro. mirando para abajo Sí, sí, con el sí. celular. Como que, de esto digo, ¿no? Como que uno dice, hay un montón de cosas que tal vez hoy en día las tenemos completamente naturalizadas y hace 40 años, 50 años, inclusive con lo que avanza la tecnología, hace 10 años, no lo podemos ni comprender. Eh, Uno con esto, con lo del tema del robot, dice, bueno, no, estos tipos no van a querer matar, qué sé yo, ¿viste? O sea, uno dice, no sé, yo siento y siempre, incluso he discutido esto con algún que otro amigo que es muy, banca mucha tecnología, no sé qué, yo digo, mirá, eh, para mí es imposible que un robot pueda reemplazar a una persona, la sensibilidad de una persona, por más de que esté completamente equipado con todo, sigue teniendo un botoncito o no sé, lo tenemos que cargar, qué sé yo, no sé. Yo Sí, digo, como que es cuestión de imposible automatización. que nos pueda reemplazar en ese sentido, pero bueno, o sea, no se me ocurre que sea lo mismo, pero bueno, qué sé yo, la verdad que no tengo ni idea de cómo están hechos, ni qué tienen, no sé, tengo muy poca información al respecto, no sé. Bueno, después búsquenla a este robot Einstein. Este autor, por ejemplo, ¿saben qué dice? Dice que nada, que tiene un producto totalmente limitado para solucionar el problema del saber y que entonces el docente va a pasar a un plano de un acompañante didáctico en la cual va a ocuparse de las cosas que para él son accesorias, ¿no? Cuando él menciona todo eso, a mí me generó un poco urticaria porque dice, bueno, las emociones, los pensamientos de los niños, los sentimientos. Entonces, fíjense que incluso en investigadores, investigadoras muy reconocidos, gente que tiene un renombre muy grande a nivel nacional, comprenden que aprender es que alguien diserte o conferencie una cuestión y el otro la integre. Y en realidad todos nosotros ya sabemos por las máximas de la educación que si no hay emociones, que si no hay sentimientos, que si no hay pensamientos positivos, que si no te atrae porque no estás motivado, no va a suceder el proceso de aprendizaje. Sucede lo mismo, por ejemplo, cuando usted agarra un libro. Usted agarra un libro por presión, sí, un libro que seguramente ustedes deben haber leído en la escuela es de la literatura argentina, Los ojos del perro siberiano, ¿no? Creo que estaba en el lineamiento curricular. Bueno, si vos lo hubieras leído porque tu papá te dijo, o tu familia que conoció, no, me encantaba Osvaldo Soriano, porque Osvaldo Soriano comía en esta pizzería y te empieza a generar un contexto de la cuestión, vos agarras el libro, lo consumís y, mirá, mi papá conoció a esta persona y este habla de esto. A ver, si vos lo leíste en la escuela y el profesor no te puso en cero empatía y leía, ¿y qué quiere decir esto? Dice aquello, que hay un robot sí lo puede hacer. Pero lo otro es mucho más perfectible para la obra humana, porque a vos te deja algo cuando vos le generas contexto a la cuestión. Bueno, Yo yo iba a decir preguntaría y eso me... un poco. Perdón. Perdón, igual. Sí, yo iba a decir eso un poco, que a mí me pasa, por ejemplo, que siento que aprendo mucho de la experiencia, o sea, ya sea propia o de otro que le pasó. O sea, si viene un profesor y nos está contando algo y de repente dicen, miren, ¿saben? A mí me pasó esto como para poder contextualizarlo, para poder llevarte el tema de lo que está hablando a lo que a uno le pudo haber pasado. O bueno, un poco esto que vos mencionabas con el libro, ¿no? Tipo, che, mirá este libro, yo a este tipo lo conocía, no sé qué. Probablemente también a uno le atraiga mucho más humanizarlo justamente, ¿no? Entonces, desde ese lado me parece que, bueno, nada, un poco es difícil con Rob lo puedo hacer, pero bueno, no sé.
obvio, de las experiencias previas, ¿no? Yo pensaba, yo trabajo en una escuela acá en el conurbano, de bajos recursos, de muy bajos recursos, y yo pienso llevar un robot ahí. Y esa realidad es una realidad que no es que, che, mirá, es la única escuela que... Y digo esta realidad porque posiblemente una realidad de otra escuela sea lo mismo, pero yo pongo un robot ahí y la verdad, los chicos cuando llegamos nosotros con un montón de material, lo primero que hacen van y te abrazan, se te cuelgan arriba, te empiezan a hablar, ¿qué hiciste, profe? ¿Corriste? Te vi el otro día en el centro de San Fernando. Ah, pero yo lo vi que iba con sus hijos. Y te empiezan a relatar todo lo que... Y el otro dice, ah, pero yo también fui profe, fui al cine. ¿No? Y empiezan a generar una dinámica que es la del aprendizaje, la de las emociones, la de los sentimientos. Y por atrás tenés a los otros que vienen así bajando, yo, uff, tenemos educación física, profe, yo SAF. Y vos tenés que coordinar todo eso. Y digo, ¿qué función cumplirá? Algo que está pensado para transferir información de forma directa en algo que es totalmente indirecto, que es la educación actual en torno a la motricidad humana. Ponele que en literatura incluso aceptemos el valor que te pueda dar un robot. A mí me encantaría tener un robot en mi casa para experimentar, todo. ¿Quién no le gustaría, no? Lo que sucede es que si esas experiencias son revolucionarias en torno a la educación y si verdaderamente los problemas de la educación vienen por ahí. ¿No? ¿Son problemas del contexto, como dice este autor, Napoleón, o son problemas de la educación per se? Porque muchos de los problemas que existen en las realidades disciplinarias a veces no son de la realidad misma, son de las cosas que están en el medio. Por ejemplo, los mismos profesores que hay en una escuela de determinada característica, puede ser a los que haya en otras características más superadoras. Los profesores son los mismos, pero si la realidad que rodea el contexto es diferente, las expresiones de la didáctica de la pedagogía en ese proceso van a ser diferentes. En algunas serán mejores y en otras serán peores, ¿no? Si vos para entrar a la escuela tenés que dejar el auto a 20 cuadras y tenés que caminar porque la situación es terrible, te roban el neumático, y digo esa generación como puede ser otra, y a la otra entras adentro del auto, si vos llegás al patio y el patio está todo lleno de barro y llovió y no hay otro lugar más que el aula para hacer actividad física, o sea, y vos llegás al otro lado donde tenés casi un tatami de karate para practicar y tenés todos los materiales, y los profesores son los mismos, pero ¿es el profesor? ¿O es la estructura? ¿O es lo que rodea la realidad educativa la que hace? Eso es la realidad educativa, ¿no? Bueno, en educación física, creo que esta propuesta viene un poco a subsanar eso, o por lo menos a intentar repensarlo, ¿no? Dice que hay que empezar a entender a la realidad como el movimiento humano, siendo esta una manifestación sistemática, holística, como le decimos nosotros, de la cultura. Recordemos que la cultura universal, lo que nos convoca como sujetos, tiene un montón de aristas. Incluso yo les hacía una pregunta a ustedes en la primera clase y les decía, si te tuvieras que presentar, ¿cómo qué te presentarías? Yo, fulanito atleta, o yo, fulanito estudiante del profesorado, o yo, fulanito hijo de padre y madre, o yo, fulanito esposo de, novio de. ¿Cómo te presentás? Porque es imposible presentarse en una faceta que tenga el cuerpo del sujeto en un momento. Uno es todo a la vez. Incluso cuando vas a hacer actividad física, cuando vas a jugar un partido de fútbol, cuando vas a entrenar, vos también sos el mismo estudiante del profesorado en educación física. O cuando vas al profesorado en educación física, también sos en el mismo momento esa persona que practica deporte sistemáticamente. Así y todo, esta manifestación de la cultura universal siempre se tiende en el momento histórico en el que estamos a involucrarse a través de una de todas las propuestas existentes. Dice que en el interior de las comunidades, en sus interpretaciones, en las propias vivencias, o sea, donde podemos descubrir el significado, el término relativo, lo posible, organización social, es el momento de trabajo que tenemos que tener ahora para la selección de la problemática actual. Por tanto, el objeto de estudio de nosotros actualmente tiene que ir cercano a la idea del movimiento humano, porque éste comprende todas las manifestaciones que se generan desde lo histórico social, ¿no? Y cómo ese fenómeno en un espacio determinado queda condicionado en el aula a un proceso de enseñanza-aprendizaje, que es microestructural,
y que no es total, más allá de que nosotros descentralicemos la escuela y la llevemos a otros lados. Entonces se hace acá evidente, ¿no? Napoleón dice, la relación institucional que existe, que es expresa. Por tanto, existe una pedagogía, existe una política dentro de la educación primaria. Y todos estos elementos minimizan la posibilidad de entender a la educación como una gran faceta de la cultura universal, quedando entonces reducida a una situación microentorno que lamentablemente no posibilita la visión holística. Y creo y creemos desde esta asignatura que incluso si nosotros intensificáramos la posibilidad con alternancias como la robótica dentro de clase o fuera de clase o con inteligencia artificial, esto incluso reduciría mucho más. Yo no sé quién de ustedes, por ejemplo, usa inteligencia artificial todo el tiempo para preguntar y demás. A lo largo, yo lo uso muchísimo, lo usamos mucho en mi familia, lo usamos mucho en la empresa que tenemos, pero siempre nos queda el pensamiento ese de que nos estamos haciendo cada vez más creativos a la hora de reproducir el esquema final, pero el producto general siempre como que estamos yendo por donde nos hacen ir y no por donde nosotros queremos ir. Yo tenía un atleta, por ejemplo, la vez pasada, que iba a ir al campeonato del mundo, y que es ahora el mes que viene, y necesitaba fondos. Entonces, uno de los otros atletas, que tienen muchas buenas marcas y demás, le dice, no, mira, utilizar la inteligencia artificial para captar mejores ideas, para ser más visto en las redes sociales. Y él dijo, bueno, pero enséñame, porque no es tan fácil. Ah, no, no, tenés que estudiar, ¿no? O sea, tenés que sentar y verlo, no es que te lo voy a hacer yo. Y yo me quedé pensando en eso, ¿no? O sea, vos tenés que sentarte a estudiar una nueva idea en vez de sentarte para ser creativo y construir tu propia nueva idea. Ese es un problema garrafal, muy drástico. Como quien hace un ensayo y dice, bueno, yo le pongo 4 o 5 cosas, hago el ensayo de epistemología acá con inteligencia artificial, después lo corrijo y ya está. ¿Cuánto tiempo invertiste en construir eso? Porque recordemos que está la ley de las 20.000 horas. Si nosotros no producimos 20.000 horas productos de reflexión en el estudio universitario, no vamos a ser universitarios por más que tengamos la titulación. Si nosotros no producimos 20.000 horas mínimo para entrenar, y no vas a ser una persona que pueda practicar el deporte con éxito. O sea, existen leyes que tienen que ver con el dominio de la neurocognición. Lo que no implica que la inteligencia artificial sea buena para un producto final y que al final te lo termine reestructurando. Yo pienso también, por ejemplo, hay un montón de intervenciones quirúrgicas donde el margen de precisión es tan detallado que el sujeto muere o vive. Digo, wow, si existe una mano de un robot que pueda tener esa precisión, que por carácter de invisibilidad el sujeto no la tiene, por sus palancas, por sus poleas, por sus características, bueno, compadre, o sea, buenísimo, venga adelante, menos cantidad de muerte va a haber. Ahora, para otras cosas, hay que repensar las lógicas, porque esto cada vez más, ¿no? Tiene una interpretación de un microentorno que favorece a determinada población, pero que no favorece a la población. A ver si más o menos seguimos con esta dinámica de lo que nosotros estamos conversando. Cuando nosotros hablamos de educación, estamos hablando de un objeto de estudio determinado, que en primer lugar aceptamos un quehacer disciplinario, que estamos hablando de una matriz, aceptamos principios, aceptamos objetos de estudio, aceptamos materiales, aceptamos población, aceptamos serias cosas que ellas son parte de ella y que no podemos salirnos de ellas, ¿no? Pues decís, che, yo quiero dar eh, hoy, por ejemplo, eh, freestyle en clase, quiero hacer una clase freestyle. Y si viene un regente a decir, a verte, te va a decir, no, pero vos tenés que tener una planificación. Y vos decís, no, bueno, pero mi planificación es el freestyle. Es ver que el chico quiere, convocar al chico para el trabajo, que el chico construya la actividad. Y si sí, pues se te pasa los 40 minutos de la clase y te quedan 20 y recién ahí arranca la actividad. Y por más que vos le expliques, no va a entender porque la estructura es de la educación. La estructura de la educación no contempla a las nuevas propuestas didácticas, a las nuevas propuestas universales, ¿no? De cultura. Por ejemplo, si la pedagogía se consolida como ciencia, sus argumentos epistemológicos de disciplinas en construcción son desplazados. Y por el otro lado, la educación física será arrastrada en este vaivén epistemológico, puesto que depende de la epistemología.
perdón, de la pedagogía como producto científico. Por el otro lado, también está en la ciencia del deporte. El origen de tal concepto le da ya cierta reserva, pues en cualquier momento el deporte significa competencia, reglas, cumplimientos. Por tanto, siempre vamos a tener la evidencia de los que triunfan con los que pierden, los buenos con los malos. Incluso es un pensamiento tan, pero tan real en la sociedad que hay un montón de personas que no anhelan siquiera ser segundos. En el fútbol, por ejemplo, ser segundo no sirve de nada, absolutamente de nada. Económicamente por ahí para un club sí, pero para un hincha, ser segundo es ser un perdedor. Hay otros deportes que no, se piensa en la natación aguas abiertas, campeonato del mundo. Una persona que sale segunda del campeonato del mundo vuelve chocho, casi igual que si hubiera ganado, exactamente igual en la sensación. Se colgó una presea, se subió al podio. Lo único que le faltó nada más es un valor más metálico o que cante el himno de su nación, pero nada más. Que son dos grandes cosas, pero todo lo otro lo logró. Pero en los colectivos del deporte se estratifica entre los buenos y los malos. Y no hay ninguna corriente competitiva que pueda desvirtuar la esencia de esta realidad a algo más recreativo. No hay propuesta, porque de ser así, entonces surge un lema más, la recreación. Y ya no es deporte, ya es recreación. Y entonces usted cuando va a hacer ese, no sé, fútbol, ya le llaman fuching, ¿no? Papi fútbol, le dicen. Porque no es fútbol, es recreativo. Entonces, bueno, entrenás. Bueno, ¿cuántos de nosotros nos hemos pasado en la niñez viendo a nuestros padres, por ejemplo, ir a jugar o a nuestras madres al vóley o a nuestras madres a correr como producto recreativo? Y observábamos que, ¿por qué hace deporte una vez a la semana, nada más los sábados? Si en realidad no cumple con los principios. No, pues yo no soy deportista, yo lo hago por hobby, lo hago con los amigos, nos divertimos, por eso tomamos una Coca-Cola, nos comemos un asadito, la pasamos bien, charlamos de nuestros problemas. Ah, entonces no es más deporte, una nueva faceta de la cultura que plantea el movimiento humano y que no hace a la mera descripción de la educación física. A ver, considerar el movimiento humano como práctica cultural depende de, escuchen, implica reconocer la diversidad de manifestaciones en las que la comunidad se potencian con relación a esto. Implica posibilitar un género que globalice su carácter holístico. A una pantallita acá. No existe un género todavía globalizador, sistémico, que integre a todas las expresiones de la educación física. Una persona que está en la plaza arriba de un slackline, vos la mirás para el otro lado y ves una serie de chicos que están jugando al fútbol con dos arcos profesionales, una pelota profesional, un árbitro. Haces así y ves a una persona que tiene una bicicleta y que la está colgando y que está haciendo Willy en la bicicleta. Mirás para el otro lado y ves que se está alargando una maratón. En un simple redondeo de una cabeza, de un mirar, de una observación, vos ves géneros totalmente diferentes que no se nutren por su esencia. No se nutren por su esencia, más bien se dispersan por sus características generales. Implica crear espacios que garanticen el desarrollo de los elementos propios de la cultura. Implica flexibilizar las fronteras de la escuela. ¡Wow! ¿No? Esto que veníamos hablando tanto. Implica reconocerlo como conocimiento popular. Si todo esto no sucede, es porque el concepto general de lo que nosotros estudiamos no apremia a que la educación siga en emergencia. Por tanto, el arraigo debe surgir de las siguientes características, y aquí el final de esta teoría. De la conciencia vivencial de los rasgos culturales que posibilitan cierto grado de pertenencia. Y si vos vivís acá, por ejemplo, donde vivo yo, no puede ser que en la escuela yo no trabaje deportes náuticos. Si la mayoría de los chicos viven a 20 cuadras del río, no puede ser que ninguno de los chicos deje de saber nadar. Porque acá, en el río, hay que saber entender el río. Cualquier persona que vive acá tiene que saber orientación. Se tiene que orientar para saber si está en el río en determinado lugar, poder saber para dónde está la tierra. Es una característica que la educación física tiene que entender, por tanto, de la conciencia vivencial, de donde vos vivís, tus características complejas de tu lugar son las que te tienen que hacer a la cultura física que practicás. Pero claro, mucho más de los valores estéticos y éticos a partir de la subjetividad. ¿Qué gusta acá, chicos?
¿O qué gusta ahí en Capital Federal? ¿Qué genera placer? ¿Las noches de pochoclos o las tarde-noche de choripán, de cancha? ¿Qué gusta? ¿Cuál es la estética que tiene la Capital Federal con respecto al quehacer? Eso tiene que estar, porque está en la subjetividad del ser humano y tiene que estar entonces en las clases de educación física. De la capacidad de asombro, que no es la misma para los diferentes seres. De la capacidad de asombro debe surgir la actividad física humana. De la sensibilidad y de la expresividad. Se ha demostrado con criterio empírico, ni siquiera científico, que es necesario que el sujeto tenga didascalias, que es necesario que el sujeto se deje fluir por sus expresiones. Si no tiene expresiones, no tiene una forma de comunicación revolucionaria. Se limita solamente al torno verbal. Por tanto, mayoritariamente su cuerpo va a estar hilvanado, lleno de sábanas o de ropa, para no mostrarse, para no caminarse, para no verse. Pasa mucho en la sociedad. ¿De qué debe surgir? De la cohesión de las experiencias vitales, de compartir en una situación histórica dada para comprender el cuerpo y el sentimiento en una tarea cualquiera. Todo esto lo trabaja Napoleón Murcia Peña, a lo cual denomina actividad física humana. Autor, acá, estamos hablando de un autor de África subsahariana. Les dejo el texto que se llama Expresiones de simbólicos e imaginarios sociales. Excelente. Una de las mejores obras que vamos a leer en epistemología de la educación física. Increíble. Apelo a que ustedes lo lean, lo trabajen y bueno, y podamos reconocer entonces la complejidad que tiene cada uno de estas propuestas con respecto a la educación física y sobre todo con respecto a la cultura. Hay otras ideas que son las que nosotros tenemos y las se las voy a mencionar rápido, ¿no? Todos sabemos que la educación física es una disciplina, todos sabemos que trabaja sobre el movimiento humano, pero promoviendo la formación integral. Todos sabemos que la educación física trabaja sobre las mayorías, todos sabemos que la educación física trabaja sobre la media, todos sabemos que cambia su dinámica según el enfoque. Puede que uno de ustedes sea conductista, otro cognitivista, otro constructivista, otro sistémico complejo, pero la educación física es la misma. Y en el mismo patio puede haber dos personas, una haciendo un juego de un memotest, los chicos con los ojos cerrados, con botellitas con olores diferentes, con olor a anís, con olor a menta, con olor a perejil, y pasándola uno al otro. Y puede que el otro esté haciendo un juego donde le dice a los chicos, por favor, cierren los ojos, caminen para adelante, basta, tóquense con la mano derecha la nariz, con la mano izquierda la oreja, y que vaya ejecutando la propuesta cognitivista y el otro totalmente sistémico complejo de construcción, pero la educación física es la misma. ¿Cuáles son las aportaciones que nosotros les hemos dado a la educación física? El cuidado de la prevención de la salud, el respeto por los derechos humanos, impulsa una vida activa en contra del sedentarismo, lo que no quiere decir que impulsa una vida sostenible. La educación física tiene medios. El medio más utilizado es el juego motor. El otro, tristemente, es la iniciación deportiva. El deporte educativo, muy interesante. La recreación, otros, ¿no? Todos esos medios pueden ser de manifiesto en la educación física. Una definición, por ejemplo, de Curret, que es una de las web que a mí más me gusta utilizar, dice: la educación física es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad biopsicosocial, contribuye el accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vivencias interdisciplinarias, apoyándose entonces en la fisiología, la psicología, la biología, entre otras ciencias. Es lo que es, ¿no? Para lo que nosotros estudiamos. Cultura física. Distinta. Se observa al sujeto que se educa desde diferentes variables. Es un componente de la cultura universal.
Por tanto, fíjense cuál es la diferencia sustancial en el término entre cultura física y educación física. Es una pregunta, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia sistemática entre cultura física y educación física? ¿Qué cambia? Es una pregunta. En el término cultura física, educación física, ¿qué cambia? Bueno, muchachos, ¿qué les pasa? Está cambiando que una es cultura y otra es educación. Si yo digo educación, me dirijo con la vista a la escuela, ¿no? Si yo digo cultura física, a todo. No hay chance de La seleccionar sociedad, un espacio para la estás comprensión. hablando de sociedad. Te escucho, perdón. O sea, cultura física estarías hablando como de la sociedad y educación física estarías hablando como, por así decirlo, en la escuela. Totalmente, totalmente. Y aunque descentralices esa visión, Lautaro, de que la educación física solo está en la escuela porque por ratitos está acá, está allá en una Y ya salidita que sé, hiciste, se circunscribe a un docente, ¿no? Se circunscribe a un espacio determinado, con determinados materiales, con determinados medios. Cultura física no. Cultura física es un componente de la cultura universal que sintetiza las categorías de la cultura física, las legitimidades, las instituciones y los bienes materiales creados para la valoración del ejercicio físico con el fin de perfeccionar el potencial biológico e implícitamente espiritual del ser humano. Esa es la cultura física. Entre la educación física y deportes y la cultura física, la diferencia es que la educación física es un hecho y un acto educativo propio, la clase de educación física y las sesiones de entrenamiento deportivo, mientras que por el otro lado, la cultura física representa una noción que permite abarcar a la educación física e incorporar otras esferas científicas y de actuación profesional. Obviamente que dentro de la cultura física, en su estratificación, existen dos propuestas, la informal y la formal. La formal se da en un espacio en la cual exista una teoría y una práctica del individuo, cuanto a per se puede ser una escuela, o puede ser un equipo deportivo, o puede ser una formación de docentes como la nuestra, o sea, es eso. Y la informal es la vía en la que apoya a la formal, pero siempre sin dirección intencionada, y satisface al individuo cuando lo practica de manera espontánea. Nosotros decíamos, no, no es actividad física si no es sistemática, si no tenés un docente para... Pero ¿cuánta gente se junta con amigos para ir a jugar? Yo le pregunto, no digo, permiso, ¿cuántas veces nos juntamos con amigos y vamos a jugar, vamos a correr, vamos a pasarla bien? O incluso, aunque estés entrenando, tengas una planilla de entrenamiento, aunque tendrás mesuradamente lo que tenés que hacer, vos igual decidís, che, mira, hoy tengo esto, ¿vos qué vas a hacer? Mirá, no, yo voy a hacer esto, bueno, vamos a hacerlo juntos, ya fue, y te vas con ese objetivo. Eso es fundamental, eso es cultura física. No se garantiza el saber siempre que existe un sujeto que pregone el dominio de una idea. Es cultura física. Hay un montón de culturas tibetanas, por ejemplo, que se la pasan meditando y que meditando, sin haber aprendido a meditar solo con la propia meditación per se individual de cada uno, no solo que permiten vivir más, que entiendo que lo necesitan, vivir más tiempo a nivel cronológico, sino también vivir mejores. ¿Saben qué, chicos? Esa población tibetana sufre de un clima súper ríspido, súper duro, súper, cuando digo súper, súper. Está en una condición súper desfavorable materialmente. Son personas que viven con muy poco, no una buena alimentación, no una buena por ahí vestimenta, no buenas casas. Y sin embargo es la población en el mundo que menos cantidad de veces recurre al área médica. Es un aprendizaje, ¿no? O sea, estamos hablando del persona que medita y dejas de ir al médico. O sea, es sine qua non la relación. ¿Ustedes creen que más o menos
comprenden las tres lógicas entre lo que es la actividad física-humana, las lógicas, ¿no? La actividad física-humana, lo que es la educación física, que ya mucho lo conocemos, y lo que es la cultura física, por dónde va cada una. De ser así, yo les traigo un ejercicio para hacer en media hora. ¿Sí? Media hora. Apagan sus cámaras, se sientan ahí porque es difícil el ejercicio. Y la idea es así, que generen una actividad, ¿no? Una actividad, generas la actividad, que pueda ser utilizada por las tres visiones desarrolladas recién. Pero que después de esa actividad vos especifiques cómo se ve o cómo se trabaja en la educación física, cómo se trabajaría en la actividad física humana y cómo se trabajaría en la cultura física. Atendiendo a, tiene que tener un nombre, un medio, un método, una forma iniciativa, una descripción. ¿Cómo la ven? Tienen que agarrar una actividad. Piensen en cualquier actividad que ustedes ya hayan hecho en la escuela o fuera, o un colectivo o en un campamento. Pensá en la actividad. Después de la actividad, la escribís, ¿no? Toda la actividad se trata en este mismo. Y después haces una flecha para abajo que dice actividad física humana. Bueno, acá se ve de esta forma, por tanto, hay alguna cosa que va a cambiar con respecto a acá. Acá se ve de esta forma, tiene que haber un docente, el docente Yo tiene que también pim, pam. estoy totalmente de acuerdo con Nachito. No sé quién habló, pero. Y por el otro lado, con respecto a la cultura física. ¿Se entiende la actividad? Bueno, hay gente que se tiene que ir, bueno. Profe, o sea, hacemos una misma actividad con los tres enfoques. Claro, mejor así ya, mira, haces la actividad y olvídate los enfoques, ¿no? Haces tu actividad, la escribís, quiero esta actividad. Ahora, lleva esa actividad a la complejidad de la actividad física humana. ¿Qué pasaría con esa actividad en una visión de actividad física humana? Y ahí la volvés a escribir. Pasa esto, pasa aquello, mira el material, entonces ya no es importante, no sé, digo, ¿no? Después lo llevas a la educación física. Bueno, si esta actividad se hace en la educación física, ya la pensé en la educación física, no cambia nada, suponte. Ahora, si esto se hace en la cultura física, uy, ¿ahora cómo hago, no? Para descentralizar las lógicas estas de, bueno, lo hago de esta manera, cambia esto, cambia aquello. Para que ustedes prácticamente, empíricamente, podamos ver cómo y de qué trecho se verifica cada una de las propuestas teóricas. Una vuelta a mí me vinieron a ver mi clase acá de epistemología hace mucho tiempo, ya por suerte, y me dijeron que era teoría. Bueno, pero al final es teoría, me dice un profe, ¿no? Que me vino a observar, lo bien, profe, un copado. Y le digo, no, no, esto no es teoría. Preguntáselo a los estudiantes, si no, ¿no? Entonces, si un estudiante, no, profe, la verdad que mirá, y se puso en el pizarrón y dice, no, mirá, yo antes hacía esto, que es lo que me enseñaron ustedes. Y hizo una planificación, ¿no? Hizo la tablita, pim, pam. Y él dice, no, mirá, yo ahora hago esto. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Empiria pura. La teoría, sí. Actividad física humana, educación física, cultura física. Pero ahora lo que nos tenemos que embeber es cómo prácticamente infundimos esto. Son 10:05. ¿Les parece hasta 10:30, 10:35? No se me vayan de acá entonces, ¿eh? Yo pauso acá para que no quede esto grabado innecesariamente. Siempre me pasa eso. Bueno, perdimos todas las propuestas de ustedes para que queden grabadas, qué pena. Em, la próxima que ponga pausa, ayúdenme, ustedes que tienen más memoria, siempre me olvido de poner a grabar. Entonces, nos quedaría que ustedes estudien, fundamenten bien estas tres propuestas, que la tengan como baluarte. Pensemos también los que son un poquito más pensativos en torno a la aprobación de la asignatura. Esta asignatura va a tener un parcial 2 que es relativamente integrador, aparte del TIF, ¿no? Para los que promocionan, y que va a tener, por ejemplo, situaciones en las que les vamos a dar un texto, puede ser una actividad, ¿no? Les doy un texto donde diga, mira, un mediador docente, profe, está con un grupo de niños, se encuentra en tal región, en tal lugar, está haciendo esto, está haciendo esto, está haciendo aquello, está haciendo esto, los niños hacen esto, los niños hacen aquello. ¿A qué paradigma o qué escuela o tendencia de estas tres es? Justifique. ¿No? Entonces ahí tú te decir, no, mira, eso es cultura física, porque ahí, porque tiene una cultura universal, trabaja sobre aspectos que son de la región, el docente se encuentra en un espacio que no habilita como si fuera en la escuela, dado que, ¿no? Por ejemplo, pensemos en construcciones de esas.
También pensemos en posibilidades de construcción de actividades, donde se les pregunte, chicos, a partir de estas 5 o 6 acciones, construye una actividad para la cultura física en un espacio alternativo. Que ustedes tengan que construir, consolidar un hecho a través de una propuesta de lineamientos. Pensemos en decir, miren chicos, esta actividad fue corregida por un metodólogo de educación física y la corrección es esta. Falta esto esto está bien, falta esto, está la planilla, están todas las correcciones. Transforme eso en una educación física de calidad. Entonces vos tenés la grilla que hizo el profesor de la clase, la del metodólogo que lo corrigió, y vos tenés que transformar esa acción con las correcciones del metodólogo en una actividad que tenga calidad, ¿no? Por lo menos que recurra a la calidad. Hay que pensar en esta guía para los decisores políticos. Bueno, pensemos un poquito en esta órbita. Tienen los 2 textos para leer, están subidos ahí. Esos textos uno le va a llevar 45 minutos, el otro les va a llevar por ahí 25 o 30 minutos. Entre los dos le va a llevar 1 hora y media, un poquito más, un poquito menos, según la concentración que tengan. Hagan sus anotaciones, traigan preguntas para la clase que viene. Y bueno, en la clase que viene ya daremos el caminar de lo que nos queda. ¿Sí? Bueno, un abrazo enorme entonces, gracias por la clase, muy bonitas sus propuestas y nos encontramos la clase que viene.